Hola, soy yo otra vez, la maldita apóstata nicaragüense, aquí trayéndoles esta noticia, pues es de comienzos de año también, ¿verdad? Este fenómeno de las noticias ha tomado mucho repunte aquí en Nicaragua debido a que el, el confinamiento en los países desarrollados, porque aquí en Nicaragua no hubo confinamiento, obligó a los testigos de Jehová a quedarse encerrados, a tener sus reuniones virtuales, y eso dio mucho lugar a que pudiéramos conocer muchas noticias que suceden en otros países. Les he hablado de que hay muchos canales en Sudamérica, sobresalen dos canales que conozco, Glenn Reader, Janet Radioactiva. Hay una señora que se llama Margarita, creo que de Colombia, y como tres colombianas, una venezolana. En Ecuador hay una persona también. En Puerto Rico, que ahora está en Estados Unidos, Rafael David Candelaria. Aquí en Nicaragua estoy yo, y hace poco, en esta semana, me di cuenta de un compatriota nicaragüense que hace cosa de unas 6 semanas dejó a la organización de los Testigos de Jehová, tiene su canal, y ya somos dos. Me puse en contacto con él, vamos a ver qué día hacemos un programa para animar a las víctimas que existen en Nicaragua, porque Nicaragua es un país pequeño, muy abusado, es muy religioso, incluso las autoridades de nuestros países de nuestro país es muy religiosa, y van a ver estas cosas como un problema, como querer estar bien con Dios y con el diablo, decimos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al exponer nuestro caso si queremos ir más allá. Y en los pueblos pobres donde hay mucho abuso, un abuso menos, un abuso más. Y yo me fijo algo que me llama muchísimo la atención. México es casi del tamaño de toda Europa. Y México no tiene una ley que proteja a las personas de las organizaciones coercitivas y persuasivas basadas en la fe de las personas. En cualquier tipo de fe, usted tiene fe hasta en un médico, en un psicólogo, en una maestra, en un maestro, pero esa fe, o en un líder religioso, una organización religiosa, pero esa fe lo puede llevar a ser abusado, a que lo hagan cometer cosas absurdas que usted no quiere hacer y no está consciente de ellos. Entonces, me llama la atención un país tan grande, un territorio tan grande, de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y con una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Para el año 2000, México tenía creo que como 30 millones de habitantes, Ciudad de México. Y digo, no sé, no me lo explico. Y ahora nosotros somos un país pequeño, se imaginen. Entonces, juntos podemos hacer muchas cosas. Solo no podemos hacer grandes cosas. Hacemos mucho, porque hay mucha gente que ha despertado de este letargo en que estas organizaciones someten a las personas y nos dan las gracias. Es muy bonito recibir esos mensajes. Por eso no dejamos de hacer esta labor. Vamos a hablarles de un caso que cuando nos escriben los haters en inglés, que significa odiadores, los aborrecedores, las personas que nos abominan, nos repudian por lo que hacemos, entonces nos dicen que somos mentirosos. Bueno, vamos a suponer que decimos mentira. ¿De quiénes las aprendimos? De sus líderes. Viven mintiendo a cada rato con su Biblia, con su doctrina. Miren, Jehová es nuestro conducto, nuestro canal de comunicación. Y luego en los juicios dicen que no es cierto.
Es muy presuntuoso decir que Jehová es el que se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y ahí en las reuniones se hace una cosa, se nos enseña una cosa, pero cuando ellos salen en los periódicos, en los medios, en su sitio web, se dice otra cosa. Ellos dicen que no expulsan a nadie y que no le dicen a su comunidad que odien a los que dejan a la organización o a quienes las expulsan, a las personas a quienes expulsan. Pero es mentira. Dicen que es una medida amorosa y no nos vuelven a hablar. Ni los perros de tu casa te van a saludar, hice yo en mi parodia. Entonces, si fuésemos mentirosos, lo aprendimos de esos líderes que viven cambiando su doctrina a su conveniencia. Entonces les traigo el caso de Paul Gillis. Paul Gillis es un ungido de la sede de los países escandinavos. Los países escandinavos son Noruega, Dinamarca, casi todos esos que pertenecen a la Europa nórdica. Porque Europa está dividida en Europa de Occidente, la Europa central, la Europa oriental, conocida más bien Europa del Este del bloque comunista, y la Europa nórdica más al polo norte, muy pegado con San Petersburgo, que es parte de Rusia. Entonces, Paul Gillis, un ungido de Jehová, vuelve a mentir cuando en una videoconferencia el gobierno de Noruega le pregunta sobre sus enseñanzas y las prácticas erróneas de la organización. Sobre todo, ¿qué temas son los que le abordan a este señor? La expulsión, porque es una medida de difamación, de excluir a las personas, una medida discriminatoria. Y la otra, la del abuso infantil. Aquí, de este lado, de esta esquina, tenemos aquí al señor Paul Gillis. Y aquí, de este lado, un breve resumen de lo que voy a hablarles, que en el manual del pastoreo en el rebaño, aquí con las pastillas de chiquitolina, me ubico en el sitio, el enlace del sitio, que abordé, investigué, 2 sitios, la carta que escriben los testigos de Jehová a la respuesta que se les solicitó por parte de las autoridades de Noruega, cómo contestan ellos con puras mentiras. Entonces, si los testigos de Jehová activos dicen que somos mentirosos, lo aprendimos de sus líderes y también de ellos. Si es que aceptamos que somos mentirosos, que no lo somos, porque hay que tener mucho valor para estar aquí de frente denunciándolos a ellos y ganarnos el odio de ellos. Bueno, que de por sí ellos odian a todo el mundo. Según el manual Pastorea en el Rebaño, en caso de que las personas cometan pecado o transgresiones, pues los ancianos, el grupo de ancianos, cuerpo de ancianos, hacen un comité judicial, o sea, celebran un juicio, que eso no está en la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís, seréis medidos, les dijo Jesucristo a sus discípulos. Y ellos dicen ser los apóstoles modernos de Jesús. Entonces, ¿están cumpliendo lo que dijo Jesús? No, señores. Entonces, cuando hacen esos comités judiciales, principalmente es para expulsar a los miembros de la congregación. A veces los censuran, pero esa censura consiste en que no pueden hacer comentarios en las reuniones. O sea, contestar las preguntas de la información sesgada que se está tratando en las reuniones y no intervenir para nada en eso. Pero sí pueden andar aplanando las calles predicando. O sea, quien no te conozca, que te compre en las calles. Y ya se sabe que los amigos y familiares del miembro no tendrán contacto con el excluido. Todo eso dice el libro Pastorea en el Rebaño. Sobre eso abordaron al señor Paul Gillis de la sede de los Testigos de Jehová en Noruega, pero el señor lo desmintió, dijo que eso es falso. La expulsión, según los Testigos de Jehová, debe verse como una expresión de amor, según la revista La Atalaya, que la vamos a ver después si es que me da tiempo. Una experta en derecho, que es una de las principales ahí en Dinamarca, Lisbeth Christoffersen,
y que es profesora de la Universidad de Roskilde, ella considera que ese manual no está de acuerdo con la libertad religiosa individual. Es lógico, si yo abandono un partido político al que pertenezco, si abandono la escuela, la universidad o cualquier otra religión como a la que pertenecía antes, ¿por qué jodido me van a tener que dejar de hablar a mí? ¿Por qué jodido van a tener que decir que yo estoy en manos del diablo? ¿Por qué jodido le tienen que decir a la gente, a la comunidad religiosa, que no me hablen? ¿Por qué? Y si toda mi familia pertenece a esa comunidad religiosa o a ese partido político, a esa organización, ¿por qué mi familia no me va a hablar? Y si yo soy menor de edad y dependo de mis padres, ¿qué respeto por las leyes de las autoridades hay? ¿Qué respeto por la vida de un menor de edad hay? Eso no es así. Hay hijos que se han criado sin sus madres y sin sus padres porque los padres han sido expulsados y entonces los hijos no tienen que hablarle a los padres por órdenes de la constitución política del pastoreo en el rebaño, la constitución política del país Watchtower por el cual votan los testigos de Jehová. ¿Qué si no votan? Es un sistema totalitario. Vamos a compartir la pantalla, pero es importante lo que dijo la experta en derecho. Aquí está. Esta noticia fue publicada en este sitio el 25 de marzo del 2021, pero comenzó mucho tiempo antes. Hoy. El 11 de febrero de 2021, Paul Gilles, supervisor, director de Relaciones Públicas en la sede mundial de los Testigos de Jehová, junto con Mark Hansen, oficial europeo de Relaciones Públicas, Jorgen Pedersen, miembro de la Junta de la sucursal escandinava, y Dag Erik Kristoffersen, danés oficial de Relaciones Públicas, se reunió con Rey Ivar Bjorland del Irene Edved Wanger. No sé cómo se pronuncia eso en ese idioma. Representantes del gobierno noruego para corregir la información errónea presentada en los medios de comunicación sobre las enseñanzas y prácticas de los testigos de Jehová. Presten atención a esa parte. Que las enseñanzas y las prácticas erróneas de los testigos de Jehová ya están trascendiendo los medios de comunicación. Estos señores están dando que hablar mucho en los medios de comunicación, en los sistemas judiciales. Por eso no podemos quedarnos callados en las naciones pequeñas como la nuestra. Continúo. Fue una reunión de 30 minutos por videoconferencia. Durante la llamada, Rey Dag hizo varias preguntas que los testigos de Jehová respondieron y reiteraron en una carta algunas semanas después. Ellos lo tienen que pensar muy bien, porque ellos no pueden responder si no le preguntan al representante de Jehová en la tierra, al esclavo fiel y prudente, el hermano menor, los hermanos menores de Cristo en la tierra, el cuerpo gobernante. O sea, David Blaine, Anthony Morris, el que le gusta el chupe, Stephen Litt, el payasito, Gary Losch, de origen alemán, de otro mentiroso, Mark Sanderson, Samuel Herr y el otro señor que no recuerdo su nombre. Ellos tienen que consultarle a los mandos superiores, no pueden escribir ni contestar cualquier cosa por sí mismos. Continúo. Aunque actualmente no tenemos una grabación de la reunión, tenemos una buena idea de lo que se discutió debido al contenido de la carta de seguimiento de los testigos de Jehová con fecha del 4 de marzo de 2021. De la carta no está claro qué información errónea presentada en los medios estaban corrigiendo. ¿Qué información errónea presentada en los medios estaban corrigiendo? Aparentemente fue en respuesta al informe de NRK, o sea, un
medio digital titulado Los elegidos de Dios, o sea, los ungidos de Dios, porque así se hacen llamar los líderes de los testigos de Jehová, los ungidos. O sea, el ungido es un sinónimo de elegido. Ese informe de 1 hora siguió a 3 mujeres noruegas que estaban siendo rechazadas porque fueron expulsadas de la religión de los testigos de Jehová. Qué amorosa la organización. Por eso quiero volver a sus brazos otra vez. En ninguna parte de la carta, Paul Gillis y sus asociados negaron que evitaban a los exmiembros. Y todos sabemos que es verdad, que ellos no le hablen a eso porque están en manos del cachudo, en el pavo de flecha están en manos, no le hablen. Pero no lo mencionan. Lo que sí trató de afirmar Gillis es que continúan los afectos y tratos familiares normales. Mentiroso, a mí nadie me habla. No me hace falta que me hablen, pero no me hablan. Es la verdad. No admitió en su carta que esto solo es cierto para aquellos que viven en la misma casa. De hecho, reitera que la vida familiar continúa solo para quienes viven en el mismo hogar. Al responder a la pregunta de Dahl sobre si alguien menor de 18 años puede ser bautizado y posteriormente expulsado. Paul Gillis no le respondió directamente. Mencionó que los 10 años, 9 años, 13 años, todavía una persona de 17 años es considerado un adolescente. De 14 años es considerado todavía un niño. No tiene por qué ser bautizado. Jesús dio el ejemplo, se bautizó a la edad de 30 años. Pero ellos critican a la religión católica que bautiza bebé. Son como los monos en fila, miran la cola de los demás monos adelante, pero no se miran la cola de ellos. Así se encargan ellos de vivir, distrayendo a la gente, viendo los errores de los demás, para que nosotros no veamos los errores que ellos cometen. Sin especificar qué tan jóvenes pueden ser los testigos de Jehová para bautizarse, dijo: a medida que los niños crecen, es posible que en algún momento elijan bautizarse. Si un testigo de Jehová, sin importar la edad, hace que sea una práctica quebrantar las normas morales de la Biblia y no se arrepiente, se aplica la misma práctica que se mencionó anteriormente, o sea, la expulsión. Como aquellos tienen un rayo láser para ver lo que hay en la mente y en el corazón de las personas. Esta práctica es rehuida. Luego citó a uno de sus salvadores, Máximo Introvigne, a quien a menudo es comisionado, léase, pagado por los testigos de Jehová para defender sus prácticas más extremas, o sea que utilizan matones. En este caso, Introvigne defiende su derecho a interpretar la Biblia en el sentido de que obliga a rechazar a los expulsados. Sí, nosotros estamos a favor de que interpreten la Biblia como les dé la gana. Lo que no tienen derecho es de hacerle daño a las personas, como la difamación y la discriminación, porque el sistema inicuo de Satanás, como le dicen ellos, el sistema del cachudo, prohíbe, dice que es una violación a los derechos humanos, la discriminación. Entonces la expulsión viola los derechos humanos. Y la Biblia, según Romanos 13, del 1 al 10, dice que los cristianos debemos estar en sujeción a las autoridades porque están puestas en sus posiciones relativas. Entonces ellos no cumplen las leyes de las autoridades. Lo que dijo Jesús: a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa práctica de la expulsión no existe en la Biblia. Tenemos la parábola de la oveja perdida. El pastor, dijo Jesús, tenía 100 ovejas. Una se le perdió, dejó a las 99 que estaban seguras en el redil y se fue por la que estaba perdida. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Tenía 2 hijos. El mayor le pidió la herencia y se fue, derrochó la herencia y todo. El menor se quedó ahí, el menor fue el que le pidió la herencia
y no tenía derecho, según las leyes de los judíos, a pedirle la herencia al padre, porque es al mayor al que se le da primero. Y él hizo su vida, la malgastó, la hizo ruinas y estuvo comiendo hasta de lo que le daban a los cerdos, porque estuvo trabajando alimentando cerdos. Pero se acordó, en la casa de mi padre hay buenas cosas. Yo voy a volver a ver, mi padre tal vez me perdone y me voy a arrepentir. Y él regresó arrepentido. Y su padre dice que lo agarró, hizo banquete, le puso un anillo y lo vistió de túnicas nuevas. Y el hermano mayor estaba de envidiosito y le dice, mira, yo he estado aquí con vos todo el tiempo, he trabajado y a mí nunca me has hecho un banquete. Y le dice el padre, mira, le dice, vos has estado toda la vida disfrutando de mis bienes, comiendo de mi comida, pero mi hijo estaba perdido y yo lo he recuperado y tengo que estar de fiesta. Y Jesús le dijo, así hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y esta gente no, lo echa uno a patadas. Y la principal echada a patadas de esa organización es cuando uno está en contra de sus enseñanzas denigrantes, en contra de sus mentiras. Continúo ya para finalizar. Aquí usan introvigne para admitir que de hecho evitan a los exmiembros, porque la Biblia les da derecho, dicen ellos, pero no es cierto. Después de todo lo dicho y hecho, no está claro qué información errónea Paul Gilles y sus asociados corrigieron. En todo caso, confirmaron que evitan a aquellos a quienes expulsan y que evitarán incluso a los niños expulsados. Dígame a un niño expulsado. Yo soy una madre testigo de Jehová. Expulsaron a mi hijo, no le voy a hablar. ¡Qué barbaridad! Sus métodos engañosos le recuerdan a la serpiente bíblica que engañó a Eva. Aunque dijo que ella ciertamente no morirá, no incluyó la palabra inmediatamente después de esa declaración, porque Dios no la mató inmediatamente a la serpiente, a Eva, perdón. Gilles y sus asociados utilizan las mismas técnicas de mentira cuando se trata de corregir información errónea con respecto al rechazo y los bautismos o las expulsiones de niños. Como dice el viejo refrán, el diablo está en los detalles. Voy a compartirles la carta para que la vean. Está en Piquingli, para que miren ustedes cómo esta gente contesta en... Aquí la carta está en inglés, está a la sucursal de Escandinavia el 4 de marzo del 2021. Aquí le responden al señor, no sé cómo se pronuncia eso en noruego, Kjell Inge Lofstad, ministro para asuntos de la niñez y la familia. Respuestas a las preguntas sobre las prácticas bíblicas de los testigos de Jehová. Bueno, aquí dice de que aprecian la oportunidad que le dieron por haberse reunido con el señor John Landell y con Irene Ted Wander en febrero 11 del 2021 para corregir la información equivocada presentada en el medio, o sea, en el medio de información sobre las enseñanzas y prácticas de los testigos de Jehová. Leiter preguntó varias cuestiones que ciertamente tenemos conveniente contestarlas. Pues que la explicación sea necesaria de acuerdo a lo que ustedes conciernen. Aquí dice, los testigos de Jehová, ¿qué es lo que hacen cuando alguien deja de pertenecer a su religión? Es decir, aquellos que fueron bautizados como testigos de Jehová, pero ya no quieren pertenecerlo, quizás ya no quieren ser sus seguidores. Quien ha violado los estándares de la Biblia no es automáticamente excluido. Pero si un testigo de Jehová bautizado tiene el hábito de quebrantar los estándares morales de la Biblia y no desea cambiar, él será expulsado. Y nosotros esperamos
eso de, esperan pues eso de alguien o de él o de ella, de una persona o de un hombre o de una mujer, de cualquiera de los géneros. Esta práctica es basada en las enseñanzas de la Biblia. Todos los testigos de Jehová estamos de acuerdo en vivir bajo esos estándares cuando ellos forman parte de las opciones, cuando hemos decidido bautizarnos. Dice que sucede cuando un hombre es desasociado y tiene esposa y tiene niños, testigos de Jehová. La religión dice de que no cambia la relación familiar porque permanece en la atadura sanguínea, el enlace sanguíneo. Pero eso no es cierto, aquí está hablando mentira. Las relaciones matrimoniales y las relaciones de la familia continúan. Eso es falso. Vemos vídeos de testigos de Jehová en sus programas donde la madre ni el padre le contestan a la hija que les está haciendo una llamada y la hija está expulsada. Ahí circulan en los sitios de ellos. Son mentirosos. Por eso vuelven a mentir. Los desasociados individualmente pueden asistir a nuestros servicios religiosos. Si ellos desean, ellos pueden también recibir consejo espiritual de los ancianos de la congregación. Para más información, vea los siguientes enlaces a los artículos en nuestro sitio web oficial. Y aquí están los sitios que hace los testigos de Jehová con aquellos que han dejado de pertenecer a la religión. ¿Puede una persona resignarse a ser testigo de Jehová? ¿Que a qué edad se bautiza la persona? Le hace una pregunta. Si la edad es a los 18 años, ¿es posible expulsar a alguien de menos de 18 años? Dice que existe una edad límite para expulsar a alguien. Los testigos de Jehová no bautizamos infantes. Eso es falso. Yo he visto en las asambleas que donde se hacen los bautizos, se bautizan niños de 7 años, 8 años, 9 años. Bebés no bautizan, pero sí bautizan niños de 7 años. Yo los he visto. Todo testigo de Jehová ha visto. Dice de que ellos, a pesar de que sean jóvenes, tienen la suficiente capacidad para entender las enseñanzas de la Biblia, pueden creer en ellos, en ella, pues, en la enseñanza de la Biblia, y decidir vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Si en algo un infante no está capacitado, esto es algo que un infante no está capacitado de hacer. Cuando un niño crece como adulto, ellos pueden tener un punto de vista para ser bautizados, pero antes de que ellos puedan tomar tal opción, ellos deben de estar suficientemente maduros para entender la responsabilidad que eso significa. Bueno, y dice que consideran sin considerar si un testigo de Jehová considera la edad, sin considerar la edad, quebranta las leyes morales y no se de repente, ¿verdad? Y no lo hace de repente, las mismas prácticas aplican como se mencionaron anteriormente, o sea que puede ser expulsado. Que para entender una expulsión de la iglesia solamente cambia la atadura religiosa, pero eso no es cierto. La familia, el enlace con la familia no termina, no es cierto. Los videos enseñan otra cosa y sus atalayas enseñan que no hay que hablarles, ni siquiera tengan ningún contacto con ellos. Eso yo lo he oído en los discursos de ellos, en sus estudios bíblicos de sus atalayas. Bueno, entonces esas son las principales mentiras, las principales preguntas que contestaron de que no bautizan a niños y de que
es mentira de que le enseñan a la congregación a que no le hablen a los expulsados. La práctica de la desasociación de los testigos de Jehová en el pasado fue examinada por un número de profesionales. Uno de ellos, Massimo Introvigne, encontró fundador del CEO, fundador y CEO del Centro de Estudios de Nuevas Religiones, ha escrito lo siguiente: para defender los derechos y sus comités judiciales para permanecer libre del estado de la interferencia cuando ellos deciden si un miembro debería de ser desasociado o no, ellos están en el derecho de interpretar la Biblia en el sentido que manda lo que significa ser desasociado. Los testigos de Jehová son, una vez más, están una vez más defendiendo la libertad religiosa de todos, precisamente en el área donde hoy, o sea, actualmente, hay mucho más ataque. Pobrecito, los testigos de Jehová son atacados. Ay, estos malditos activistas, les vamos a pegar fuego a toditos ellos. Que vuelva la Inquisición para los activistas. The Journal of Severnor, volumen 5, número 1, de enero a febrero del 2021, página 54 a la 81. Y el sitio es www.cesnud.org. La Corte también ha sostenido la libertad religiosa en esta área. La Corte Europea de los Derechos Humanos ha establecido que el Estado deberá aceptar los derechos de tales comunidades para reaccionar de acuerdo con sus propias reglas e intereses. Cualquier movimiento de sus disidentes emergentes, dentro de ellos puede tratarse de una cohesión, de mantener una cohesión, imagen o unidad. Claro, los derechos humanos no saben muy a profundidad todo lo que sucede en esas organizaciones coercitivas. Por eso se están creando leyes para protegernos de ellas. Además, no es la tarea de las autoridades nacionales actuar como árbitros entre las comunidades religiosas y las varias facciones de disidentes que existen dentro de esos grupos emergentes. Imagínense la gran cámara de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Entonces, sálvese quien pueda aquí con los testigos de Jehová. Interesante lo que dice la Corte Europea del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que ellos no pueden interferir, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que lograr leyes en nuestros países para que nos defiendan. Porque, imagínense, solo Rusia se ha permitido el lujo, o no lujo, sino el poderío de prohibir a esa religión, a esa organización disfrazada de religión, con prácticas sectarias, y de confiscarle sus bienes. Por lo que dijimos, son antagonistas, ahí se quiere poblar el país, y ellos no respetan la vida con esa negativa a la transfusión de sangre, que dejan morir a un niño, a una vida que ella es tan valiosa. Quieren poblar el país, pero les dicen a los matrimonios, si se casen, no tengan hijos. Y mejor es que no se casen para que no tengan ningún estorbo para servirle a Jehová. Les dicen que no estudien, cuando es un país que promueve el estudio. Es un país que tiene la mayor cantidad de profesionales, más que en toda Europa junta. Entonces, ellos miran esas prácticas como extremistas. El trato hacia las mujeres denigrantes, cuando ellos tratan a las mujeres de una manera digna, ni siquiera un piropo les pueden dar en la calle a las mujeres. Entonces, ven ese trato hacia la mujer que tiene que callar ante su esposo, bajar la cabeza. Eso es extremismo para ellos.
ir al memorial de la Cena del Señor y que solo las personas vean pasar una tortilla de harina y el vino, todos lo ven pasar, nadie la come, unos cuantos en Estados Unidos son los que la comen, comen la torta de harina y beben el vino. Entonces ellos dicen, oye, ¿qué pasa? Cuando para ellos es una alegría. Les dije, ¿hasta qué hacen? Decimos que en Nicaragua es un pastel, una torta, y ellos la comen y dicen, Cristo resucitó. Sí, es verdad, Cristo resucitó, y lo dicen con un motivo de alegría. Y que esta gente es un cortejo fúnebre, el memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es extremismo para ellos. Y debemos pues de considerar la situación que países poderosos se tomaron en serio esta situación. Y nosotros debemos de involucrar al Estado en estas organizaciones para no ser abusados por estas organizaciones. Bueno, hasta la próxima. Gracias por ver mis programas. Ya saben, y volver a la Wax Show otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver a escuchar al anciano fin de mundo. Papito Abdala, le decían en las congregaciones en Managua, al viejo malvado que agarraba a los chavalitos que les daba estudio bíblico, les daba con una faja y hasta con un chilillo eléctrico. ¿Cómo habrá sido de perverso que el nicaragüense que me mandó los audios y me va a conceder una entrevista, dice que sí, lo mira a ese viejo desgraciado, le va a reventar las tapas y no le va a dar a los niños, y cómo los agarraba a fajazos y cómo con alambre eléctrico les pegaba? Ahora yo quiero volver solo por ir a oírle el morbo. El fin del mundo, ya no tenemos que volver a ver ahí, lo tenemos aquí, en la esquina. Ya no está en la esquina, está en la nariz, ya no está en la nariz, aquí está, en los ojos. Putin y Biden están en una guerra, van a disparar el gatillo de las armas nucleares. Hasta la próxima, anciano fin de mundo, nos vemos. En el paraíso yo no te voy a estar bañando, anciano fin de mundo. Hasta la próxima.